y no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba ya no hurte más, sino que trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Verso 29, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. 30, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Y cierra diciendo, antes bien, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonando los unos a los otros, como Dios también los perdonó a vosotros en Cristo. Oremos, mis hermanos. Padre que estás en los cielos, gracias, Señor, por la oportunidad y el privilegio de ser tus hijos y estar en tu casa en este día, Señor. Te rogamos, Padre, que tú nos hables, que tú nos exhortes, Señor, que tú nos consueles, que tú nos edifiques con tu palabra bendita y eterna. Todas estas cosas, Padre, te las pedimos con fe, Padre, creyendo en el nombre que sobre todo nombre, y dándote las gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Podemos tomar asiento, mis amados hermanos. Yo le he puesto un título al mensaje que dentro de poco se los voy a decir. ¿Ya? Aquí vemos claramente que la palabra del Señor hace una lista de cosas que tenemos que, los cristianos, porque habla de los cristianos, tenemos que desechar, tenemos que ir votando, tenemos que alejarla de nosotros, pero no de manera temporal, sino para siempre. Hágale cuenta que usted está en su casa y tiene un montón de cosas que huelen mal o que están podridas o están descompuestas y ya no tienen por qué estar en su casa, en verdad. Y usted coge una funda respectiva, se toma su tiempo y las bota y ya no entra más a su casa. Eso ya no va a estar más en su casa. Pero también el versículo primero, que el pastor Dios mediante lo compartirá en el siguiente culto, voy a tomar solamente el primer versículo del siguiente capítulo que dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Luego que cierra el capítulo 4 con lo que hemos leído, después que nos dice todas aquellas cosas que tenemos que dejar botadas, que ya no tenemos que estar cargando con esas cosas, el capítulo 5 arranca de quién tenemos que ser imitadores. Y obviamente es desde el Señor Jesucristo. Nadie puede imitar a Dios, ni a su Hijo, mucho menos, si no ha nacido de nuevo. Es imposible que una persona pretenda imitar a Jesucristo si no ha nacido de nuevo. Eso es misión imposible. Nunca va a poder imitarlo al Señor, porque no tiene un nuevo corazón, no tiene una mente nueva, es decir, aún él está en las tinieblas. Existen no miles, sino millones de personas. Aquí en Ecuador somos más de 18 millones de personas. En el mundo somos más de 8.000 millones de habitantes que no son nacidos de nuevo. ¿Sí? Y la religión católica o cristiana, sumando las dos, van en este caso en primer lugar sobre todas las religiones. Más o menos hay unos 2.500 millones de personas. Pero imagínense cuántos se autotitulan cristianos, pero no son cristianos. Creen en Dios, sí, pero nada que ver, no han nacido de nuevo. Desde el libro de Génesis hasta el Apocalipsis vemos claramente dos tipos de personas o de hombres. Hombre es varón y mujer, que se diferencian entre sí. Unos imitan a Dios y otros imitan a su padre el diablo. Imitan al mundo. Es decir, toda la lista que vimos aquí de la ira, del hurto, de todas las cosas que hemos visto de la borrachera, todas las cuestiones que hablan de la gritería, maledicencia, malicias, ese tipo de cosas imitan millones de personas que dicen ser cristianas, pero no lo son. Ahora, hay una demanda divina, es decir, algo que Dios nos exige a nosotros. Y lo exige porque es nuestro Padre. Todos hemos tenido o aún tenemos el privilegio de tener padres terrenales y ellos con justo derecho nos tienen que exigir cosas. Obviamente cosas que sean para nuestro bien. Y Dios nos exige en el verso 1 que acabamos de leer del capítulo 5 que debemos ser imitadores de Dios. O sea, Pablo no solamente guiado por el Espíritu Santo simplemente se puso a escribir de una serie de cosas que debemos despojarnos y ya, sino que Dios va mucho más allá. Y ahora dice, bueno, van a dejar de hacer todas estas cosas, cada uno de nosotros, él también se incluye, obviamente,
Pero ahora nos toca hacer lo siguiente, y es imitarlo a Jesucristo. El tema del mensaje es los cristianos de, así le he puesto yo, cristianos de plastilina versus los cristianos que son reales. Y ya vamos a ver un poquito de esto. Todos hemos visto superhéroes que salen en la televisión y está bien. Ahí está Spider-Man, está el Capitán América, está el Hombre de Acero, etc. Hay muchos. Desde niños nosotros vamos fijándonos en nuestros papás, en nuestros abuelos, en los superhéroes. Y el tema está que cuando alguien comienza a imitar a alguien, hasta quiere hablar como él, se viste como él, se hace el corte de cabello como él o como ella, en caso de que sea una heroína o como la persona que persiga. ¿Sí? Y unos que ya van un paso más que hasta se lo tatúan, como dice por ahí, se pasan de la raya. Pero todo este tipo de cosas que imitan se van poco a poco haciendo raíz, enraizando en la mente de estas personas. Porque al ver a su papá, a su mamá, a sus abuelos, a sus tíos, a las personas más cercanas a los maestros, van adquiriendo esas pésimas costumbres, pésimos y pecaminosos hábitos. Y eso obviamente, cuando hay violencia en el hogar, los niños son los primeros que como esponja absorben todito eso. Y ven que el superhéroe hace tal cosa, él también lo quiere hacer. Y así cada cosita, nosotros como niños en nuestra época respectiva, íbamos absorbiendo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? En los niños y jóvenes vemos la violencia. La violencia que hay en las calles, no solamente aquí en Guayaquil, sino a nivel mundial, es porque viene de los hogares, de los juegos que ellos practican, de las cosas que ven en la televisión, en los celulares. Y muchas veces nosotros no nos damos cuenta por nuestros quehaceres y ocupaciones. Se falta el control parental al respecto. Pero independientemente de las cosas o de los juegos que vean o no vean, ven lo más cercano. La figura paterna, la figura materna, los abuelos en este caso, ¿sí? Ellos ven estas cosas. Entonces, esa violencia la trasladan a las calles. Y luego, cuando ya transcurre más tiempo, se hace peor. Porque ya lo llevan a la iglesia. ¿Y lo llevan por qué? Porque lo practican en sus casas. Y muchos de los que estos ya se logran casar, esa violencia la llevan al matrimonio. Es decir, hace una cadena interminable ¿de qué? De imitadores. Lo que vieron en el abuelo, en el papá, en el tío, en el profesor, en el superhéroe, en quien sea, todo este cúmulo de cosas lo llevan y lo ponen en práctica. Y hasta lo hacen de manera inconsciente, porque después dicen, uy, pero ¿por qué dije tal cosa? Y se acuerda después, es que mi abuelo decía así, mi abuela esto, mi papá, mi mamá, mi tío. Ese círculo, lastimosamente, no fue para él de manera que lo edificara. Pero tampoco es excusa para nosotros decir, es que mi papá, mi abuelo, mi abuelita hicieron a tal cosa, mi mamá. No es excusa para nosotros el hecho de que ellos lo hayan practicado, de nosotros decir que con esto me voy a autojustificar. Entonces, esta serie de costumbres pecaminosas o hábitos paganos, nosotros los cristianos no podemos practicarlo. De ahí viene lo que hablamos hace un momento, de que vimos en la escuela dominical con el pastor, del inventario. Estamos recién 5 de enero de 2025, amén. Quizás muchos de nosotros ya empezamos a hacer una especie de inventario espiritual, pero es mi oración de que cada uno de nosotros realmente lo hagamos, porque si no, no vamos a llegar a ningún lado. Un hombre sin metas no llega a ningún lado. No, nunca va a llegar, ni en la parte laboral, ni en la parte familiar, ni en la parte académica, ni mucho menos en la espiritual. Donde no hay metas, usted no llega a ningún lado. Si usted ha comenzado este año como que fuera un día más, un año más, créame hermano que algo en usted está apagado, algo en usted no está funcionando. Tiene que haber esa meta, tiene que haber esa motivación. Y esa motivación, la única persona que nos puede dar es Dios en nuestro corazón. Entonces, es mi oración, repito, que cada uno de nosotros, a partir de hoy, si no lo ha hecho, círrese un rato la puerta, ora al Señor, dígale, necesito tener metas, Señor, realmente no tengo ninguna meta aún. Sé que tengo que tenerlas, el mundo las tiene en la parte empresarial, quieren dar más seguridad, en este caso a la población, quieren poner más vacunas, quieren poner más escuelas, bueno, eso es a nivel, digamos, gubernamental o estatal. Pero nosotros particularmente debemos tener una meta. Y las metas comienzan, como dicen Colosenses, poniendo la mira en las cosas arriba, no en la tierra. Entonces,
tengamos mucho en cuenta en ese aspecto, porque una de las cosas que hemos compartido hoy día, si usted quiere tener metas, hemos leído aquí en Efesios 4, del 25 al 32, todas aquellas cosas que usted aún no las ha logrado o no las logra hacer, que el Señor nos ayude a que de nosotros podamos despojarnos de toda esta lista de cosas que están ahí en su palabra que hemos leído. Dice la palabra del Señor en 1 Juan 2:6, que el que dice que permanece en Él debe andar como Cristo anduvo. Es decir, yo me debo examinar, y todos nosotros cada día, si yo digo que soy cristiano, entonces debo andar como el Señor anduvo. El Señor no anduvo en ira, ni dándole lugar al diablo, ni maledicencias, ni tampoco en mentiras. Hay una lista de cosas que ya la vamos a analizar. Por eso es que yo le dije cristianos de plastilina o cristianos de verdad, el verso. Porque la plastilina, como todos hemos jugado y la conocemos, es un material tan suave, tan blando, que permite en nuestras manos darle cualquier forma que pueda hacer. No soy tan bueno para las artes plásticas, pero ahí puede ser una plumita, un avión, un muñequito, una casita, cualquier cosa. Eso sucede cuando el pecado domina al hombre. O sea, la persona que nos domina va a ser la que realmente en nosotros y con nosotros haga lo que quiera. Solamente hay dos fuerzas: Dios y la fuerza del enemigo, que es el diablo. No hay más. Por eso dice en su palabra claramente, y los invito a ver las Sagradas Escrituras, en Romanos 6:16 dice: ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para la muerte, o sea de la obediencia para justicia? Entonces, nosotros pertenecemos a uno de estos dos bandos y no queremos ser cristianos de plastilina, que cualquier circunstancia venga y nos amolde y de repente comienza a tener expresiones nefastas de odio, o de pronto a estar mintiendo, o con rencores, o con todo lo que dice el apóstol, que amarguras, ¿no verdad? Esas cosas que Dios quiere que las desechemos. No podemos tomar esa forma de manera alguna. Nosotros como cristianos no podemos conformarnos a este mundo, ni tampoco a este siglo, ni mucho menos a sus costumbres pecaminosas que cada día van creciendo y aumentando. La Biblia dice claramente a través del apóstol Santiago que en ninguna fuente puede brotar dos tipos de agua. No podemos, dice la palabra, y es fuerte, bendecir a Dios y maldecir al prójimo, a los hermanos. No se puede hacer esas cosas, ni tampoco explotar en ira. Sabemos que la ira, lastimosamente, es uno de los pecados que más se dan en la persona. Somos muy rápidos o fosforitos para explotar o para tener pensamientos malos contra alguien. Y eso al Señor no le agrada. Justamente de ahí viene lo que hablamos en la mañana con el pastor que compartió, el tema de la comunión diaria. Si no hay comunión diaria, vamos a ser muy débiles. Y un soplido de una tentación nos puede estar botando. Y todo el tiempo que nos hemos portado bien, lastimosamente, con una acción podemos hacer daño a otra persona. Y eso no quiere el Señor que nos ocurra. Tampoco las palabras soeces, ¿sí? Y dentro de estas palabras soeces, en los matrimonios, hay que tener mucho cuidado. Solamente digo esto y avanzo al siguiente tema. Para los matrimonios, que un pastor nos enseñó hace mucho tiempo. El matrimonio es la unión de dos grandes perdonadores en Cristo Jesús. ¿Sí? El matrimonio es la unión de dos grandes perdonadores en Cristo Jesús. Porque quieran o no, lastimosamente, se lastima el uno al otro. Pero el asunto está en pasar esa valla, saltar esa valla. Y también, obviamente, no solamente de saltarla, sino también de bajar aquellas cosas que ya hemos hecho. Porque si mi pareja me perdona, mi esposa me perdona, yo tampoco puedo estar siendo un reincidente, porque tiene que haber un cambio en nosotros, ¿verdad? Sobre todo los varones, que Dios nos dice que no debemos tratar con aspereza a la mujer. Y esa aspereza puede ser hasta con una mirada, puede ser con una palabra, o peormente con algo que sea algo material o un hecho que se ejecuta, y que Dios nos libre. Entonces puede imitar a Jesucristo a menos que tengamos una renovación espiritual de nuestra mente. La mente siempre va a ser la parte crucial en el hombre. No son los brazos, no son las piernas, no son los huesos, es la mente. Por eso Dios nos diferenció de todos los animales al crearnos. Nos dio una mente, una conciencia, nos dio un raciocinio.
Entonces, mientras no cuya, no va a ocurrir nada. No hay renovación espiritual, no hay nada, no va a haber cambio. No, por más que usted quiera, en este caso esa mesa que está ahí en un rincón, usted la puede mirar de arriba, de abajo, de cualquier ángulo, pero mientras usted no haga algo y coja ese tablero y ponga los palos en la mesa y usted ya la ponga en firme, parada, no va a haber cambio. Es igual. O sea, de nada me sirve estar anhelando cambiar, pero si yo no hago nada. El Señor me dice, búscame, imítame, deja esto, deja lo otro, y yo sigo impávido, se me va todo el 2025 y sigo igual o peor que antes, y eso no quiere el Señor. Lo opuesto a lo mencionado, es decir, se llama autoengaño. Si usted piensa que está su mente renovada y no lo es así, eso se llama autoengaño. Y por más que el pastor, los hermanos o sus amigos cristianos digan, oye, pero realmente tú estás así, discúlpame, usted se puede hasta llegar a enfadar contra ellos. Entonces, el autoengaño es uno de nuestros enemigos y tenemos que tener mucho cuidado. Si usted peca de cualquier manera, acción, palabra, omisión, pensamiento, cualquier manera, y a usted no le duele el pecado, eso es un problemón que usted tiene con el Señor. Su termómetro espiritual no está funcionando. Tiene que dolerle el pecado. Hemos cantado una hermosa canción el día de hoy. Solo su preciosa sangre. Entonces, si a usted no le duele que pecó, significa que el sacrificio de Jesucristo para usted no tiene valor. Y eso no puede pasar. El día de hoy, mis amados hermanos, vamos a ver qué pasó. Porque aquí habla de algunos ejemplos de pecado. Dice el 25, Efesios 4, 25, por lo cual desechando la mentira, hablar verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos con los otros. Vamos a ver en esta predicación de manera breve los ejemplos de lo que aquí está, que no debemos hacer. Gente que miente. Vamos a recorrer rápidamente la Biblia. Gente que miente. Jacob y Esaú. Jacob engañó a su padre Isaac y se hizo pasar ¿por quién? Por su hermano Esaú. ¿Y Esaú qué hizo? ¿Para qué lo hizo? ¿Por qué le engañó? Para recibir la bendición que no le correspondía. Y utilizó hasta un disfraz, engañó a su padre que estaba quedándose totalmente ciego. Eso lo vemos en Génesis 27, 19 al 25. Otro ejemplo de gente que miente. Los espías. La mentira a los espías que se efectuó cuando estaba Moisés. 12 espías envió, ¿no verdad?, a la tierra prometida. ¿Y qué le dijeron? Que había una tierra en la que estaban gigantes, que había muchos problemas, y 10 hombres mintieron, y 2 dijeron la verdad. Estos espías que mintieron, cuando mintieron desanimaron al pueblo por completo. Más de 2 millones de personas fueron totalmente desanimadas. ¿Vieron? No avanzaron, no pudieron avanzar. Entonces, esto que provocaron fue un pecado. Fíjense que cuando hay mentira, cuando hay engaño, o provoca, entre otras cosas, el desánimo. El desánimo a nivel global, familiar, eclesial, local, nacional y hasta mundial. Eso va creciendo, lastimosamente es un problema. Eso está en Números 13 del 30 al 31. Entonces hoy tenemos que evaluarnos de manera personal y sin fijarnos en el resto, sino cada uno, en qué cosas hemos estado mintiendo o engañando o diciendo la verdad incompleta. ¿A quién le hemos mentido? Y ponernos a cuentas con el Señor. Y si realmente llega el caso, porque en muchos casos es un alto porcentaje, usted tendrá que acercarse a esa persona. La Biblia, cuando usted lee los santos evangelios, no solamente es para tirarme el peso del pecado y decir mea culpa o mía culpa y golpearnos el pecho, sino que todo lo que está en la Biblia es para resarcir. Si alguien causó daño, tiene que acercarse a la persona que le causó daño. Y si me ven los políticos, que me vean. Muchos de estos políticos a nivel local, nacional e internacional han robado millones de dólares al Estado y luego se entregan al Señor Jesucristo. Dice que se entregan. Devuelvan el dinero. Usted le ha robado a su patrono, a su compañero de trabajo, a cualquiera. Devuelva el dinero. No solamente basta con arrepentirse,
y luego llevar una ofrenda miserable a la iglesia en la cual dice que se congrega. Eso le corresponde a un cristiano. Tiene que resarcir lo que robó. Tiene que devolver el dinero, los bienes robados, lo que dañó. Eso se trata del Evangelio. Cambio, transformación. Dios desecha ¿a quiénes? A los orgullosos, pero su vista está siempre sobre los humildes. Y el humilde de corazón va a reconocer que le hizo daño. Y lo menos que puede hacer es, aquí está lo que es tuyo. Tiene que devolver. El segundo punto es gente que se enoja. Y vemos el primer gran enojo que ocurrió en la Biblia de Caín contra Abel. ¿Cómo terminó esto? Se llevó tanto el enojo de este hombre que terminó matando a su propio hermano. Eso está en Génesis capítulo 4, de versículo 3 al 12. Vemos otro ejemplo de enojo. Hay muchos en la Biblia, pero obviamente estamos en una parte. El del rey Saúl contra David. Más de 10 años enojado contra David, buscándolo, gastando fuerza del ejército del pueblo santo de Israel para perseguirlo y matarlo, pero no lo consiguió. Eso está también en la Biblia, en 1 Samuel, capítulo 18, del 6 al 9. Entonces aquí viene la advertencia en nuestras relaciones de cada uno. Amistades cercanas, relaciones que son familiares, con nuestros padres, nuestros hermanos, nuestros abuelos, todo tipo familiar. Las parejas, en este caso los matrimonios, los novios, los compañeros de trabajo y también con relaciones que tenemos a distancia. Hay familiares que están a distancia, compañeros de estudios a distancia, clientes que están a distancia. Y el sexto punto, hermanos de la iglesia local y de iglesias fraternas que estén tanto a nivel nacional como internacional, que sean extranjeras. O sea, tenemos que tener cuidado con todo este tipo de relaciones, porque por el hecho de que un hermano esté lejos o un pariente está lejos, no significa de que usted le va a sacar la tarjeta roja y quede botado. Usted tiene que acercarse a esa persona de alguna manera y buscar la reconciliación si usted lo ha ofendido a él. Y viceversa, si él lo ofendió a usted, usted tiene que perdonarlo, porque también hay que ver la otra cara de la moneda. Y en esto también, una vez más, tenemos que ver si aún en nuestro corazón quizá hay algún enojo que no esté resuelto. Y eso lo sabe cada uno. Cada uno. Entonces, dentro de este gran inventario que tenemos que hacer, por eso digo, esto va a ser algo muy importante y de hecho es algo muy vital, como el aire que respiramos. Si usted no hace el inventario, se autoexamina, esto es a puerta cerrada entre el Señor y cada uno de nosotros, debemos hacerlo. Gente que roba. Saqueo. Saqueo no es un ladrón en el sentido tradicional, que iba con un arma en la mano, etc. Era un recaudador de impuestos que se enriquecía a expensas de los demás porque él cobraba en exceso y a su propio pueblo, por eso que lo odiaban. Pero después, cuando se encuentra con el Señor Jesús, devolvió, porque se arrepintió, devolvió todo lo robado. Está en San Lucas, capítulo 19, versos 1 al 10. Otro ejemplo de gente ladrona, y quizás el que más nos acordemos, Judas Iscariote. Él robaba de las ofrendas. Eso es lo mismo. Dice, su avaricia lo llevó inclusive a traicionar a nuestro Señor Jesucristo. Esto está en San Juan 12, del 4 al 6. Y el tercer ejemplo de ladrones, en la cruz. El Señor Jesucristo estaba crucificado con dos hombres y eran ladrones, eran malhechores, así dice la palabra del Señor. Pero el tema es que en este asunto bíblico se relatan dos cosas: el robo y el castigo. O sea, las leyes ya están desde mucho antes. Y el Imperio Romano tenía entre sus leyes, en este caso, como castigo por los crímenes que habían hecho en esta parte de los robos, era la crucifixión. Eso lo podemos ver en San Lucas 23, del 32 al 33. Entonces, en este caso también examinémonos si de pronto alguna cosa, algún libro se tiene por ahí, alguna herramienta que esté adueñada y no la ha devuelto todavía. Examinémonos, hay cosas que hay que devolver. El cuarto punto, lo que está aquí en el libro de Efesios, habla de la gente que habla palabras pecaminosas, nos dice la palabra del Señor. Voy a leer de manera rápida, los que están tomando apuntes pueden anotar. Proverbios 10:32, los labios del justo saben hablar lo que agrada, mas la boca de los impíos habla perversidades. Y eso que también tenemos que tener en cuenta con quién nos estamos rodeando. A veces hay gente que la queremos mucho ya, pero tienen una boca
Entonces, tenemos que tener cuidado con eso. Proverbios 12:6, las palabras de los impíos son acechanzas para derramar sangre, mas la boca de los rectos los librará. Proverbios 13:3, el que guarda su boca, guarda su alma. La Biblia nos dice, ¿usted quiere ver bien? ¿Quiere tener días buenos? Dice, la boca, refrenar nuestra lengua, guardar nuestras palabras. Por eso es que muchas veces la gente se mete en problemas. No tiene problema con nadie, no es puñetero, no es de pronto ni envidioso, pero de pronto dice una frase que no iba y se ganó un problemón. Entonces, esa parte tenemos que tener mucho cuidado. Dice aquí, el que guarda su boca, guarda su alma, porque el que mucho la abre, sus labios tendrá calamidad. Dice la Biblia también en Proverbios 17:28, que aún el necio cuando calla, es contado o es tenido por sabio. ¿Puede imaginarse eso? Así dice el Señor. Y el que cierra sus labios es hombre, es una persona entendida. Para cerrar con este bloque de las palabras pecaminosas, vemos en Proverbios 18:21, versículos que es muy famoso, la muerte y la vida están en poder de la lengua y el que la ama se saciará de sus frutos. ¿Sí? Entonces, no estamos hablando de declarar positivismo ni cosas así. Estamos hablando de hablar lo que corresponde. Si usted quiere declarar algo, declare ese pecador, declare que Jesucristo es el Señor, declare que el Señor Jesús viene pronto, declare las Escrituras. Pero no podemos declarar por declarar cualquier cosa. Amén. Entonces debemos evaluarnos cada uno de manera personal, como estamos diciendo, y pidarle, ¿qué cosa? Pedirle a Dios sabiduría para poder hablar bien, para no imitar lo que ya vimos con nuestros antepasados, con nuestros parientes o con aquellos quizás conocidos o personas que admiramos, porque llega un punto tal en que el imitador llega ¿a qué? A admirar a esa persona y lo hace de manera inconsciente y trata a la esposa o a los hijos o a los subalternos en el trabajo o a los vecinos como él vio que su pariente los trataba, como él vio que fulano los trataba y los imita, que es lo peor. Esos son cristianos de plastilina, porque cualquier cosita viene y te seguía tomar la forma de esto. Luego toma otra forma, pero él no tiene en sí la forma de ¿qué? La que le debe dar ¿quién? Jesucristo, Dios, que es el alfarero. Entonces, debemos darnos cuenta de esa parte. Vamos a ver ejemplos de malicia que también Dios nos prohíbe en su palabra. En el libro de Génesis, Labán mostró su malicia hacia Jacob, porque le engañó en varias ocasiones. Le cambió el sueldo a cada rato para que se case con su hija, ¿no verdad? Y primero se la dio a Lea y después se la dio a Raquel. Y vemos ahí un ejemplo de la malicia. O sea, la malicia tiene muchas facetas. Y esa fue una forma malvada en la que obró él y lo esclavizó prácticamente 20 años a él. Amán está en el libro de Esther. Él es un ejemplo claro de malicia también. Él planeó exterminar a toda la nación judía en el imperio que había, en el imperio persa, porque odiaba a Mardoqueo, que nunca se arrodillaba ante él, que nunca le daba la importancia que este tipo quería. Y se negó, nunca se inclinó ante él, porque obviamente los judíos no se inclinan ante nadie, sino solo ante Dios. Y esta malicia lo llevó a tramar un plan para destruir a todo el pueblo de Dios. Y Dios, por su misericordia, desbarató ese plan y murió este tipo. Amán fue castigado. Tercer ejemplo, Ananías y Zafira. Ellos le mintieron al Señor y fue un ejemplo muy drástico, muy fuerte que el Señor tomó y le quitó la vida tanto al varón como a su esposa por su deshonestidad y por mentirle al Espíritu Santo del Señor, y eso tuvo grandes consecuencias. Entonces, son ejemplos de malicia. El cuarto ejemplo vemos los fariseos. A lo largo de los 4 evangelios vamos a ver todas las cosas que querían hacer los fariseos. Siempre le ponían trampas, siempre le ponían tentaciones, quisieron tirarlo inclusive de un monte alto, querían matarlo a cada rato. Y siempre buscaban desacreditarlo. Cuando hay malicia, esa persona busca desacreditarla a otra. De cualquier forma. Y ahora que están las redes sociales que son le llaman virales, ¿no verdad? Tan mediáticas. Usted pone algo en las redes sociales y automáticamente eso se entera todo el mundo. Esta gente que está fuera del Ecuador. Del descrédito. Y el quinto ejemplo dice
el rey Herodes. El rey Herodes quiso matar al Salvador e inclusive mató a menores de edad de 2 años hacia abajo para, entre comillas, según él, matar al Salvador, y no lo logró porque él se sintió amenazado en su reinado. Es decir, cuando una persona tiene poder, en este caso como gobernante, como padre de familia, como jefe, como cualquier persona, algo de poder va a tener. Lastimosamente, los que no están en Cristo van a querer usar ese poder para hacer daños a otros. En vez de servir a los otros, hacen daños a los otros. El verdadero cristiano sigue las pisadas de su maestro, que es nuestro Señor Jesús, y todo discípulo verdadero en las cosas terrenales también lo debe hacer. Hemos visto quizás muchos de nosotros películas de los chinos. Ahí están los que le llaman el maestro, el sensei, ¿no verdad? Y usted ve la dedicación y la devoción que tienen hacia su maestro. Y es real eso. Ellos lo siguen, no les importa que llueva. Aquí no llueve y ya nos queremos disolver, derretir. A ellos no les importa la lluvia, ni el solazo, ni el desierto, no les importa nada. Y lo siguen al maestro, hasta comen poco. Porque esa gente hasta pasa más ayunando, muchas veces. Se abstienen de alimentos. Y si lo llegan a tocar al maestro, hasta dan la vida por él. Lo imitan en todo, se visten como el maestro. Caminan como su maestro, hablan como el maestro, toman hasta los gestos del maestro. Y aprenden lo más que puedan del maestro, porque saben que su maestro se le va a ir porque va envejeciendo. Así es. Ahora, nosotros como cristianos, ¿dónde quedamos? Volviendo, por favor, al libro de Efesios, capítulo 4, dice algo que debemos tener muy en cuenta en el versículo 30. No contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Cuando a usted le dicen algo que es ofensivo o le hacen algo que es ofensivo, usted con respecto a esa persona automáticamente ya va a cambiar su manera de pensar y de sentir. Cambia automáticamente. Cambia. Ya no va a ser lo mismo. Y peormente si es una persona a la que usted ama tanto, o a la que usted protege tanto, o por la cual usted se preocupa tanto. Y estas 3 cosas que he mencionado, que lo ama tanto, que se preocupa tanto, que le ayuda tanto y muchas más, las hace el Espíritu Santo en el cristiano. Y Él se entristece cuando usted o yo pecamos. Él no se queda contento. Él sigue habitando en usted, si usted ha nacido de nuevo. El problema es que Él se entristece. Y lo primero que pide el cristiano es el gozo. Usted ya no puede tener gozo. Sería más mentiroso que Pinocho que alguien me diga que pecó siendo cristiano y que tiene el gozo del Señor y que el gozo del Señor es fortaleza. Ya se fregó. Se le apagaron las luces por completo. ¿Con qué autoridad usted va a poder orar por otro? No tiene ninguna autoridad, ni por usted mismo en ese momento. Tiene que correr a confesar su pecado al Señor. Y no debe esperar hasta la noche. Tiene que ver lo más rápido que pueda a ponerse a cuentas con el Señor, porque usted ya tiene un problema con el Señor. Si usted peca o yo peco, contristamos al Espíritu Santo. O sea, no puedes pasar por alto. Si un simple trabajador llega atrasado una o 2 horas al trabajo, ¿me va a decir que el jefe no le va a reclamar? Le va a reclamar. ¿Me va a decir que no lo van a multar? Es posible hasta que lo multen. Y si ya es reincidente, ¿qué dice la ley? Que después de 3 atrasos o 3 faltas, visto bueno y se va. Fin de la relación laboral y pierde ¿qué cosa? Toda indemnización. Solamente le da los porcentajes de ley nada más. En un trabajo. Entonces, en esa parte tenemos que siempre, en vez de contristar, tenemos que alegrar al Señor. Si un cristiano no tiene gozo, no tiene poder. Porque el poder del cristiano está en el gozo. ¿Y cómo se tiene ese gozo? Entre muchas cosas, recibiendo la llenura del Espíritu Santo. Su palabra, la meditación, renueva nuestra mente. A veces nos pasamos tiempo, y está bien de vez en cuando ver una película, pero si usted se pone a cuántas horas usted dedica a la televisión o a las redes sociales. Hay una aplicación que usted se la puede bajar, bájesela. Medidor de aplicaciones. Ahí le va a salir al final del día cuántas horas, minutos y segundos estuvo en TikTok, WhatsApp,
Facebook, etcétera. Él le sale todito y se va a dar cuenta, y usted mismo cójase. ¿Y cuántas horas estuve hoy día cerrado la puerta con celular apagado, orando y leyendo y estudiando la palabra del Señor? Algunos no llegan ni a 40 minutos. Es vergonzoso. Entonces, no crean, mis amados hermanos, que solamente es tarea del pastor el ayunar, el orar y leer la palabra del Señor. Mateo 26, 41 dijo el Señor Jesucristo: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu está dispuesto y la carne es débil. Es para todos los hombres, no solamente es para los pastores. Si usted no ora, dice el refrán por ahí, el diablo se lo devora. Y a cierto punto es verdad. Y si usted no lee la palabra de Dios, peor todavía. No tiene nada. No tiene dónde está la espada del Espíritu. Guardada por ahí desde el año 2024 que la tiene guardada. Tiene que sacarla. El Señor nos ordena en el 29 que no debe salir de nosotros palabras corrompidas. Entonces tenemos también, es verdad que a veces hay familiares o compañeros que salen con sus bromas de doble sentido y hasta nos pueden causar risa. Está bien. Usted tiene que evitarlo, no nos podemos contaminar, porque obviamente no produce nada bueno eso. También dice el versículo 31, quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Mire, ahorita hay muchas casas en las que están separadas, las casas nuevas, ¿no? Antes las casas eran adosadas. Usted ponía la oreja y escuchaba todo lo que el vecino decía, todo. Y los muchachos hasta se podían hablar con enamoradas si era la casa al lado, porque todos se hablaban por la pared. Ahora las casas vienen 1 metro y las que pueden por ahí 2 metros separadas de lado y lado. Pero cuando grita el papá o la mamá, se escucha todo, oiga. Todo se escucha. Usted se entera de todo lo que hay. Entonces, qué feo es. Usted salga con su bibliota ahí cargándola, después que le pegó tremendo grito a su pobre mujer, o viceversa, la mujer al marido. Es horrible. Entonces, debemos de saber tratar nuestros problemas. Y algo que siempre les he dicho a todos es, sobre todo los que yo ya soy abuelito, ya pasé esa época. Cuídense, por favor, los que son matrimonios de sus hijos, en el sentido que si quieren discutir, no lo hagan cuando estén los muchachos presentes, porque eso obviamente puede acarrear amargura. Entonces, hay que ser sabios. Sigamos con Efesios 4, dice: antes sed benignos unos con otros. Ahí viene la contrapartida. ¿Qué es lo que el Señor quiere? Benignos. ¿Y cómo se es benigno? Pues el Señor nos explica. Tengo que ser misericordioso. ¿Y qué es misericordia? Misericordia, un ejemplo, es lo que Dios tuvo con nosotros. No me dio lo que yo merecía. Yo merecía la muerte, dice Romanos 3:23, Romanos 6:23, destituido de la gloria de Dios, la paga del pecado es muerte. ¿Y qué nos dio el Señor? Por su gracia, vida eterna. Entonces, si alguien le ha hecho daño, perdónelo y sea misericordioso con él. Porque dice así, porque también como Dios os perdonó a vosotros en Cristo. Y el versículo 1 en este caso que acabamos de mencionar, Efesios 5:1, sed pues, sed es imperativo, es el verbo ser, imitadores de Dios como hijos amados. Si hemos imitado, porque todos lo hemos hecho, nadie puede decir que no, a nuestros padres, a nuestros abuelitos, a nuestros tíos. De alguna forma hay costumbres buenas, pero otras que no son nada buenas, sino pecaminosas. Y los hemos imitado, porque son nuestros parientes, ¿no verdad? Parientes de sangre. Porque así Dios permitió, y que Dios bendiga a nuestros ancestros. Ahora con la sangre de Cristo, que somos comprados, tenemos una familia. Esta es la familia. Nosotros somos familia. Por eso es que cuando viene un hermano de otro país, que así vendrá Dios mente acá a la iglesia, o cuando usted vea a otra de otra iglesia, usted se va a sentir automáticamente conectado. Esa familiaridad exclusiva la da Dios, porque el Espíritu Santo selló a cada uno. Es por eso que es maravilloso. Entonces dice aquí, sed pues imitadores de Dios. ¿Pero por qué? Hijos amados. Y a usted piensa en hijos amados y automáticamente se conecta con Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo. ¿Se dan cuenta? Toda la Biblia está conectada, mis amados hermanos. Entonces, nosotros tenemos también ejemplos de buenos hombres de Dios.
Hay muchos. Noé, Moisés, David, Esteban, que fue el primer mártir que hubo, el primer hombre que fue apedreado. Él fue un hombre lleno del Espíritu Santo. Tenemos a Juan el apóstol, ¿sí? Y para cerrar, mis amados hermanos, les invito a abrir las Sagradas Escrituras en el libro de Apocalipsis, capítulo 22. Uno de mis libros favoritos es Apocalipsis. Sí, para que sepan. Apocalipsis 22, del 11 al 17. Apocalipsis 22, del 11 al 17 dice así: el que es injusto, sea injusto todavía. El que es inmundo, sea inmundo todavía. Miren cómo Dios habla. Dios nos, sí, eso es lo que siempre le digo yo a mi esposa. Dios nunca se anda por las ramas. Él es directo, Él es el Todopoderoso, Él no tiene por qué, ay, ¿le digo o no le digo? Ya se lo dije y punto. ¿Quiere ser inmundo? Sigue inmundo, sigue. Sigue la palabra del Señor diciendo: y el que es justo, practique la justicia todavía, y el que es santo, santifíquese todavía. Verso 12, aquí habla el Señor: he aquí, yo vengo pronto, y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. No me vengan a decir, ay hermanos, pero si la salvación es por fe, es verdad, pero el que ha nacido de nuevo tiene que dar fruto de arrepentimiento. Y Efesios 2:10 dice que Dios ya preparó de antemano las buenas obras para que nosotros anduviésemos en ellas. Una cosa es el ladrón que estuvo a la derecha, que ya no podía hacer nada más ese hombre porque estaba agonizando. Una cosa es que usted predique a alguien que esté en el hospital y que el Señor le conceda en su gracia arrepentirse. Pero a usted y a mí que estamos sanos y salvos aquí no hay excusa. Sigamos leyendo. He aquí, yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, el primero y el último, dice el Señor. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. Vean lo que dice, cómo cierra esta parte de Apocalipsis. Mas los perros estarán fuera, los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras, todo aquel que ama y hace mentira. Verso 16. Yo, Jesús, he enviado mi ángel para dar testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana, dice el Señor. Y el espíritu y la esposa dicen, ven, y el que oye diga, ven. El que tiene sed, venga, que quiera tome del agua de la vida gratuitamente. Dios nos llama a una vida santa, que nos despojemos de todo lo que hemos leído, que está en Efesios capítulo 4. Todas esas cosas no nos pueden dominar. Ya no podemos hacer lo que antes hacían. Él quiere que nos despojemos, que abandonemos todas estas cosas por completo y que renunciemos a ellas en el nombre de Jesús. Vamos a orar, mis amados hermanos. Padre, te damos toda la gloria, la honra a ti. Gracias por tu palabra en esta